Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a Epainos Casa de Adoración. Tenemos otro estudio para ustedes esta noche. Bienvenidos, de veras, qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Ujú. El tema que vamos a compartir hoy es un tema muy bueno, muy Muy necesario para que interesante. nosotros podamos ver cómo poder llevar a cabo ciertas situaciones que estamos Ujú. pasando en el día de hoy, sobre todo con lo de la crisis que estamos pasando, la Sí, pandemia y pues muchas cosas que la gente está especulando y andan, pues gente que anda ansiosa, se puede decir. sí, yo creo Pero que hoy sí. en día realmente es necesario que nosotros mantengamos siempre esa tranquilidad, esa paz, porque Ujú. Dios siempre está al pendiente de nosotros, Sí, siento ¿verdad? que todo esto va a aplicar muy bien a estos tiempos y siento que al menos yo cuando estudié esto realmente trajo confianza de nuevo en muchas cosas en mi vida, no solo en lo que está pasando ahorita, sino en muchas áreas internas, ¿verdad? Que a veces eh, tenemos que vencer temores, ¿verdad? Ujú. Y es el tema que estamos hablando hoy. Los invitamos a que traigan sus apuntes, sus lápices y cuadernos, porque lo que tenemos espero que sea de bendición para ustedes. Y si quieren utilizar esto también para sus ministerios, siéntanse con esa libertad, porque esto es palabra para ustedes, para sus familias, para sus iglesias también. Y realmente queremos que sean bendecidos. Estamos aquí con Eduardo Chapa, nuestro pastor, y yo soy Alan Cruz. También soy pastor de jóvenes y entonces yo creo que a iniciar en un momento. Estamos esperando a que las gentes se conecten, O sea, que tengamos ese tiempo para que la gente empiece sí, a a venir. conectarse con nosotros. Entonces que estén listos. Sí, y entonces pues es un gusto que nos estén viendo y que juntos estemos aprendiendo de la palabra de Ujú. Dios, porque la palabra de Dios es alimento a nuestra vida, a nuestro espíritu. Y todos los temas que vamos a estar compartiendo son de gran importancia, Ujú. son esenciales y siento que estas cosas nos van a dar mucha fortaleza, mucha luz Sí. y yo sé que Dios va a hacer algo en nuestras vidas muy grande si nosotros creemos y confiamos en Él, Así realmente. es. Y ya estamos en el tema del temor. Este es el tema número 5, la clase número 5. Falta una más y se va a finalizar lo que es el discipulado 1. Ya cuando se acabe vamos a estar en el discipulado 2. Entonces, pues ya para no perder más tiempo, yo creo que ya entramos a este estudio. Así es. Eddie. Ujú. Y pues vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este estudio que vamos a compartir, Señor. Yo te pido que nos des luz, iluminación con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada vez que vayamos adentrándonos a este tema, tú nos vayas ayudando y nos vayas fortaleciendo, que nos vayas esclareciendo dudas, Señor, Sí. que vayas quitando problemas, que se quiten dudas y muchos miedos y temores que estamos pasando el día de hoy, Señor. Yo te pido que tú nos fortalezcas con tu mano preciosa, que la sangre de Cristo siempre nos cubra, nos limpie, nos levante en el nombre Así de es, Cristo Padre Jesús. Jesús. Amén. Amén. Así es. El temor, muy interesante. ¿Cuántos no pasamos por momentos de temores o miedos? Sí. Todos en el mundo pasamos por miedos y Ujú. temores. Y el temor que ahorita lo voy a compartir con esta introducción es un elemento tóxico para nuestra alma. Este produce efectos negativos para nuestras vidas. Ujú. Son efectos contrarios a la confianza, a la tranquilidad, a la fe y al amor. Y a continuación estudiaremos lo que hace el temor y los efectos que hace realmente. El temor sabemos que tiene varias definiciones, pero también algunas de estas definiciones, yo lo quiero compartir también, es como una sensación de angustia provocada por la presencia de algún peligro, ya sea real o imaginario. Y sí es cierto, Interesante. porque hay gente que piensa que algo le va a pasar y realmente Y no es. ni va a pasar, pero es el miedo que piensa que así va a Ujú. pasar. Así es.
Y esas son cosas imaginarias, y son irreales, se puede decir. Y hay gente que está... Que vive en esa mentalidad por años. Con esa mentalidad, y así, ahí se quedan estancados con esos miedos y no avanzan a algo más allá que ellos necesitan ir. Así es. También, número 2, es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que uno desea. Esa es lo que acabo de decir. Sientes desconfianza a algo que tú piensas que te puede suceder o que va a suceder, y si sucede o no sucede, pero es ese tipo de sensación que uno tiene es lo que a uno lo detiene y ahí se queda. Yo creo que son sentimientos que yo he escuchado de personas de que no tienen el control de situaciones y eso les trae el temor como que por no tener ese control. Ahí es donde, ¿verdad? Son varias formas donde se viste ese temor fuerte. No, y así es. Y otra definición es la aprensión a lo que se considera peligroso o molesto. Y así está, hay gente que está como aprensiva. Y esa es la palabra, que está con miedos, que está... que no se controla, como dices tú, ¿verdad? Que ya no tiene control y anda con muchas cosas en la vida que trae arrastrando y que ya deberían de soltar realmente, que son innecesarios, son temores innecesarios realmente. Y es lo que ya realmente nosotros tenemos que ir conociendo, cómo es que el temor produce efectos negativos realmente. Así es. Uno de los efectos del temor, porque hay varios, es la imagen distorsionada de Dios. Antes de continuar con esto, mucha gente en el mundo piensa en un Dios que es malo, un Dios que se enoja, que avienta juicios contra mucha gente, y hay gente que vive con miedos de eso, o sea, como si tuviera un miedo a lo que Dios le va a mandar, pero son cosas equivocadas, porque Dios no es así. Dios es amor. Dios es luz, es amor. Yo creo que ahí es donde podemos nosotros ir a primera de Juan 4:18, donde habla de ese amor, ¿verdad? Que no sé si lo puedes leer. Sí, claro que sí. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Wow. ¿De qué tipo de amor está hablando aquí? Es un amor que trae madurez espiritual y en la vida de nosotros. Ese amor es cuando nosotros estamos cerca de Dios, o estamos con Dios, o tenemos esa relación personal con Dios, esa intimidad con Él. Ese amor se va perfeccionando, va madurando. La palabra perfeccionar aquí en el original es que va madurando. Así es. Que va fortaleciéndose, que va tomando anchura y que va tomando solidez. Ese tipo de amor es el que estamos nosotros estudiando el día de hoy. Por eso es que en el amor no hay temor, porque cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, aunque uno quiera, el temor se va alejando y se va yendo, se va disipando. Esas nubes oscuras o grises que a veces uno tiene en la vida se van quitando. Y es donde Dios entra, como tú dices, ahí es donde Dios entra y va a quitar esos miedos, porque porque el mundo piensa que Dios no ama, el mundo piensa que Dios solamente juzga, y por eso hay tanto temor en nuestras vidas de querer entrar a la presencia de Dios o querer entrar en esa santidad. Y son cosas distorsionadas que vienen hacia nuestras vidas sobre Dios. Exactamente. Y gente piensa que Dios es como un juez que golpea a todos con látigo. No es así. No es así. Dios es bueno. Así es. Y su misericordia es para siempre. ¿Verdad? Mira lo que dice Mateo 25, del 24 al 25. Lo voy a leer. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, estamos hablando, eso es sobre la parábola de los talentos. Dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo.
Aquí vemos un siervo, fíjate, que tenía un talento, pero este siervo dijo, te conocía que eres hombre duro, o sea, él le dijo así a su señor que le dio ese talento. Y así vemos que realmente las palabras de este siervo hacia su señor es porque no lo conocía realmente. Por eso dijo, te conocía que eres hombre duro. No es cierto. Realmente ese señor le dio talentos a todos los demás según la medida. Y mira cómo los demás sí lo hicieron bien. Por lo tanto, estamos hablando de que el temor distorsiona la persona de quien se está hablando aquí, que en este caso es Dios. Y así vemos cómo el temor también distorsiona relaciones con autoridades civiles como el gobierno y la sociedad. Entre el gobierno y la sociedad vemos gente que piensa mal de las autoridades civiles, que piensa cosas horribles por temor. Tanta conspiración, tanta, o sea, temor a un país, a un gobierno que no es verdad a veces. Exactamente. Y es porque se ha abierto oídos a la murmuración y al chisme, y eso también produce temor. La murmuración y el chisme producen miedo. Por eso necesitamos cerrar nuestros oídos a todas esas cosas. Otro tipo de temor distorsionado es a las autoridades espirituales, como son los pastores y líderes. Y cómo hay personas que, porque sienten algún tipo de desconfianza en alguna autoridad espiritual, o hasta temor, piensan que es una persona dura, que es una persona áspera, que es una persona agresiva, esa autoridad espiritual. Por lo tanto, se alejan en lugar de acercarse. Exactamente. Y lo que nosotros necesitamos es quebrar esas cosas y tener esa cercanía con nuestras autoridades espirituales, con nuestros pastores, con nuestros líderes, para tener esa amistad, esa unidad, porque juntos vamos conociendo todo lo que pasa en esta vida conforme a las circunstancias, y todos estamos caminando con problemas, seamos pastores, seamos líderes o seamos personas. Por eso es necesario que nosotros quitemos ese tipo de imagen distorsionada. Sí, ¿verdad? Eso es un buen punto de vista. Y también de padres a hijos, este es otro tipo de distorsión que hay, pero esa es ya la distorsión en las familias, en el hogar. Y es algo que yo también, por experiencia, yo tenía una distorsión de mi padre también, o de mi madre, entonces eso me hacía actuar indiferente a veces, o tener temor cuando no, o incluso con mis maestros, o sea, lo hacía yo como que, o sea, ese temor. Entonces, pero esas son las cosas que hay que Dios nos ayude a que es reconocer a la persona realmente como es, y no tener esa distorsión. Es donde Dios viene a quitar ese temor. Y vamos ahora al punto número 2, donde el temor neutraliza nuestros dones y nuestras habilidades también. En Mateo 25, versículo 25, vamos a regresar a la parábola, y dice: por lo cual tuve miedo, aquí el sembrador dice, y fui y escondí tu talento. El temor de este siervo neutralizó su capacidad de multiplicar sus dones y habilidades. El que teme, dice, se reprime, no se arriesga, no se compromete, no se promueve para mayores puestos, y no porque no pueda, sino porque tiene temor. Y aquí es lo que hizo este sembrador. Él pensó que estaba haciendo algo bueno, y pensó que al esconder ese talento iba a ser un bien hacia Dios. Y a veces hacemos lo mismo en el ministerio. ¿Cuántas personas tal vez han tenido el temor de tomar un ministerio que Dios les ha dicho, si Dios ya les habló, que sean que sean pastores, que sean maestros, que prediquen, o incluso si Dios te está diciendo, ve, ya toma la batería, el bajo o el piano que está ahí, y no tengas temor a fallar. Y entonces muchos escondemos y nunca podemos ver ese talento. Somos como que nos escondemos, y entonces no brilla el potencial que Dios quiere contigo, por ese miedo a fallar, por ese miedo a fallarle a Dios.
o a fallarle a otros, Y a otras mucha personas. gente tiene lo que se llama pánico escénico. Ujú. O sea, nada más estar parados en una plataforma o en un podio, ya Sí, se acabó el mundo, sí, como dicen, ¿verdad? sí es. Y es necesario que nosotros vayamos viendo cómo quitar ese tipo de miedos. El miedo escénico también es terrible Es porque terrible, sí. te paraliza, Incluso un te testimonio, estanca, ¿sí? un testimonio a mí de Bedi es de que yo he tenido eso, yo he tenido ese pánico, aún desde chico, yo no, yo a veces yo no podía hablar enfrente de una clase, yo no podía hablar enfrente de un público, Ujú, y yo reconocía eso porque era un miedo de haber, uno, de fallar, otro, de decir algo malo y perder mi reputación. Entonces, automáticamente Dios me regañó y me dijo, tú estás haciendo egoísta, tú estás haciendo, tú estás pensando solamente en ti. Entonces Dios vino con una palabra cuando yo tenía unos 15 años, 16. Vino un líder y me dijo que no callara más. Me decía, y Dios me dijo que eh, que yo solamente tenía que abrir mi boca porque había tantas cosas que yo tenía que decir que yo estaba reprimiendo, y es donde Dios me dijo, tú vas a ser pastor. Algo que yo jamás yo iba a creer. Era lo último en mi lista de cosas que yo iba a lograr o hacer, porque yo y sigo siendo una persona introvertida, todavía tengo mis miedos y Dios está trabajando todavía en eso. Pero fíjate ahora en dónde estamos o en dónde estoy. Entonces, esto es para animarlos a ustedes de que hay veces Dios que sí te va a pedir algo que va a ir en contra de tu naturaleza y va a traer tal vez unos temores, pero ahí es donde Dios va a entrar y te va Él quiere que confíes en Él, que Él va a tomar tu vida y te va a hacer brillar. Y a veces no nos damos cuenta y oprimimos mucho eso. exactamente, así Yo es. creo que vamos ahora al tercer punto. El temor nos hace perder nuestras oportunidades. En Mateo 25-28, vamos a seguir otra vez en la parábola. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Wow, y aquí se le está quitando, dice, el que vive en temor pierde sus oportunidades de triunfar. Y otro se lleva su trofeo, otro se lleva sus bendiciones y otro se lleva sus logros. Y otro se lleva nuestras oportunidades. Qué feo, ¿verdad, Eddie? Fíjate, Que pase eso. yo he visto situaciones, y quizás a mí me ha pasado de muy jovencito también por miedo a hacer algo que me piden y ando yo con que no, mejor que lo haga otro, porque no, yo me da miedo Sí. tengo cierto dudas o temor a Sí. hacer algo, ¿verdad? Y creo que mucha gente así está, se detiene y no permite que eso que Dios le dio, esos talentos, esas habilidades, puedan empezar a aflorar y a salir y empezar a crecer en uno. Por eso es necesario que nosotros tengamos muy en mente que no podemos ya tener ese tipo de temor de que si yo hago algo, quizás me vaya a salir mal, quizás vaya a fracasar. No, pues mejor que lo haga el otro. Y así estamos, Sí. con ese tipo, y por eso perdemos las oportunidades. Sí, y es Perdemos algo, grandes oportunidades. y yo pienso que estamos perdiendo algo mayor. A nosotros decir, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo este temor, y tal vez el temor de perder dinero, o de perder tu reputación, o de perder, o de fallar, pero si tú no te arriesgas, tú vas a perder algo mayor tal vez que eso. Realmente a veces como el regalo después o am, Como, no lo sé, como que ah, las bendiciones que van por hacer ese riesgo opacan todo lo demás que tus temores o sea, los temores tuyos que tienes. Por eso yo les animo que ustedes se arriesguen y realmente vayan con Dios y confíen en Él para que Él tome esos temores, los quite y vayan y den ese primer paso que tal vez nunca han podido tomar, porque después, como les decimos, alguien más va a tomar
ese puesto, alguien más va a tomar ese ministerio, alguien más va a tomar ese lugar que realmente te pertenecía a ti, realmente era tu puesto, pero ahora alguien más lo tiene. Entonces ahí es donde estamos perdiendo algo mucho mayor. Yo quiero comentar algo. Si tú tienes talentos hacia el deporte, empieza a trabajar en ello. Ten la confianza de buscar qué es lo que, o sea, en qué habilidades te mueves más. Y estoy hablando primero en el deporte. Si a ti te gusta tal vez el básquetbol o te gusta otro tipo de deporte en donde tú te sientas bien ahí, desarróllalo. Ve creciendo en eso, quítate miedos de decir, bueno, quizás yo no vaya a triunfar aquí porque pues, a lo mejor no vale la pena. Y andamos con muchos pensamientos que nos frenan quizás a desarrollar algo que tenemos nato adentro. Y estoy hablando nada más de deportes. Ahora vámonos también al arte. Gente que tiene el don de cantar o el don de tocar un instrumento. Yo te invito que si tienes eso, desarróllalo con tranquilidad, con confianza, busca cómo poderte preparar en eso, no tengas miedo de crecer en eso. Por eso, como dijo Alan, si uno se detiene y dice, no, mejor me dedico a otra cosa, no, mejor siempre no, porque no voy yo a fracasar y todo eso, estás perdiendo oportunidades muy grandes en tu vida. Así es. Eso es muy cierto. Creo que ahorita ya es bueno darnos al siguiente punto, Eddie. Así es. Nos habla sobre los estados mentales. Así es. El temor también produce estados mentales y anímicos negativos. Ahora vamos a entrar al campo de lo que produce el temor con respecto a enfermedades. Y esto es bien delicado porque muchas personas ahorita viven enfermas por causa de miedos y temores innecesarios, porque no han tenido esa relación con Dios, no han buscado tener esa confianza de acercarse a Dios y tener esa intimidad con Dios. Y voy a leer una escritura muy interesante. Esto viene en Job 1, del 1 al 3. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre muy próspero. Job lo tenía todo, pero a pesar de todo tenía pensamientos de temor. ¿Cómo está eso? Porque en Job 3:25 él lo dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Cuál era ese miedo y ese pavor que tenía Job de perder todo lo que él tenía? Porque él sabía que era muy próspero, él sabía que era más grande que otros hombres, y él tal vez pensaba, híjole, van a tener envidia, van a tener celos de mí por cuanto mira qué bendecido estoy, y empieza a tener miedos de que a lo mejor me van a asaltar, me van a robar, o voy a perder muchas cosas, no sé qué me va a pasar. Así era la mente de Job. Pero sin embargo se nos ha olvidado de que Dios es el quien está al control de todas nuestras vidas y de nuestros corazones. A pesar de todo lo que poseía, tenía mucho Job, la verdad. No tenía paz. Y paréntesis, si tú estudias el libro de Proverbios de Eclesiastés, continuamente se está hablando de personas que tienen mucho dinero o riquezas y están sin paz. No duermen bien, están intranquilas. ¿Por qué? Por tanto que tienen, piensan que ya se les va a perder todo. Y así estaba Job realmente. Y siento que es por la falta de confianza de Dios en esas cosas, porque no es malo tener, realmente no es malo tener, es bueno. Dios realmente quiere que tengamos, pero que confiemos en Él. Exactamente. Y que no tengamos miedo, porque cuando realmente tú estás tranquilo y sabes que en las manos de Dios están todas las cosas, y Él guarda
bienes Bienes, y todo lo que tú tienes. Además, todo lo que tú tienes y lo que tenemos nosotros vino de Dios y es de Dios. Sí, Por lo tanto, no tengamos miedo. buen punto. A pesar de todo lo que poseía, pues sí, no tenía paz. Y sin embargo, el temor es un inquilino pasivo que se va metiendo, que va destruyendo y produciendo muchas cosas con respecto al fracaso, ¿verdad? Y así estaba Job, tenía temores. Pero aparte de ese tipo de problemas, vemos otro tipo de problemas que el temor produce y enfermedades. Una de ellas es la ansiedad, por ejemplo. Gente ahorita con tanta ansiedad está mal, está en la cama, Sí. está tumbada con enfermedad. Bueno, en fin, hay tantas cosas que la ansiedad te puede producir y estás allí que sin que puedas tú avanzar, no te puedes ni levantar. Muchas cosas, pero también hay otro, y este es ataques de pánico, por ejemplo. Mucha gente tiene hasta ataques de pánico. Sí, eso sí es feo. Sí, es feo. Y es terrible porque se detiene, se paraliza, se queda congelado y ahí quedó. Y ya ni habla, se le atoró su habla. Sí. Entonces, pues ahí se quedan mudos. Sí. ¿Es Yo cierto? conozco, Eddie, de un caso. Esta es una compañera de mi trabajo que, pues ella me ha dicho que ella no puede salir de la ciudad. Ella dice que al solo salir 10 millas, si ella está sola en su carro, ella no puede salir de la ciudad porque entra en un estado de pánico. Ella se le hace algo imposible viajar en avión, y es algo que ella está luchando con eso. Y hay personas que son totalmente, entran en ese estado de pánico, de que se sienten solos o tal vez que no se sienten protegidos, se paralizan. Entonces, entonces es tan triste saber eso porque esta chava realmente no puede ir o sea, a ninguna otra ciudad sin su esposo, sin nadie a un lado. Es como que es algo que es feo. Hay personas que están viviendo así en este día, y algo es real, es real, así sí. es. Y eso es lo que nosotros tenemos que vencer, todo tipo de pánico que nos pueda pasar en la vida. Otro tipo de enfermedad es el insomnio. Mucha gente pierde el sueño por miedos y temores, no duerme bien. Y el insomnio te produce otras enfermedades en el cuerpo que te acaban matando, quitándote la vida. Por eso es indispensable que nosotros tengamos paz en el Señor y que estemos tranquilos. Cuando nosotros tenemos esa paz, esa tranquilidad con Dios, nosotros podemos disfrutar hasta de descansar bien y sabiendo que desde que el día que amanece hasta que anochece, Dios está en control de todas las cosas y Él cuida de nosotros realmente. Otro tipo de problemas que produce el temor son problemas de nerviosismo y paranoia también. Ese es otro problema que producen los temores. La amargura también es un problema que viene casi siempre por el temor. Porque gente se amarga, porque no se acerca, porque tiene miedo a algunas cosas, ciertas cosas, y ahí se paraliza y quedó allí y luego empieza a tener efectos negativos a esa persona, a esas cosas, ¿verdad? Son Entonces, tantas cosas que realmente afectan nuestro físico, espiritual, mental, que es algo tan peligroso, si dejamos que esto nos consuma. Y es donde, ahí es donde la única respuesta que yo veo a todo esto es confiar en Dios, conocer, como les decíamos en el versículo clave de este tema, es en el amor. No hay temor. Cuando nosotros conocemos que ese amor de nosotros, digo, no es amor de nosotros, perdón, es amor al conocer el carácter de Dios, que realmente Él te ama. Y cuando tú conoces que Dios realmente te ama a ti con todo su amor, que Él no te va a juzgar porque miedo a fallarle o lo que sea. No, al contrario, si tú conoces y entiendes el carácter de Dios, que en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, ahí es donde nosotros vamos como que pararnos en la roca fuerte, que es Cristo, confiar en Él
y saber que aunque las murmuraciones de las personas que vayan en contra de nosotros ah, o el mundo esté al revés, saber que Dios realmente nos ama, que realmente Dios nos cuida y realmente Dios quiere lo mejor para nosotros. Otra de las cositas ahorita que me acordé, Alan, y no Sí, lo sí. quiero dejar pasar, Adelante. y esto me pasó a mí como testimonio desde que era muy niño y joven también, es la sugestión. Y esto me ha pasado cuando era niño, que veía películas de miedo, porque mis hermanos mayores o inclusive parientes míos ya grandes les encantaba verlos y me invitaban, ahí estaba yo de niño, y eso me producía a no dormir bien, a falta de apetito, tenía que dormir con la luz prendida, en fin. Wow. Y aún de joven todavía me llegó a pasar otra vez, o sea, empecé a tener temores a muchas cosas que son realmente sugestivas y Sí. que no puedes estar bien, no descansas, al día te sientes como si estuvieras exprimido y cansado porque no descansaste como deberías descansar por la sugestión, realmente. ¿Verdad? Wow, y lo entiendo perfectamente, ¿Verdad? eso es exactamente lo que hablas. Y ahora pues vamos Vamos al ahora a siguiente, hablar ¿verdad? sobre ahora, mira, el temor nos hace evasivos y escapistas. Vamos a ver en qué contexto nos está hablando aquí. En Génesis capítulo 3, versículo 9, vemos aquí a Adán y Eva. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dijo Dios. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque me estaba desnudo y me escondí. Aquí el pecado de Adán produjo el temor de ser confrontado con su desobediencia. El pecado nos hace evasivos ante nuestra realidad. Aquí lo que yo veo es de que cuando el pecado entra en nuestras vidas, nosotros no queremos saber nada de Dios, nosotros queremos escondernos y como que si nada pasó, ¿verdad? Como que si fuera posible hacer un switch y decir, o sea, desaparecernos, lo haríamos, porque yo me he sentido por miedo a ser confrontado. por ser confrontado, yo a veces yo prefiero irme a otro país, lo que sea, pero ahí es donde si permanecemos en ese estado escapista donde quieres irte lejos de todo, vas a encontrar peores temores que van a entrar en tu vida y te va a dominar completamente ese temor. Tú vas a entrar a un estado de que, hasta incluso en todo lo que hagas va a haber, vas a tener nervios, desconfianza en todo, incluso acercarte a la iglesia. Yo conozco de un amigo que él faltó a la iglesia por un año, más de un año, lo que sea. Pero a él volver a la iglesia, él entró en tanto temor que él me decía, es que yo no puedo entrar. Él me dice, es que yo no puedo entrar, o sea, tengo tanto temor. Y yo le decía, pero ¿por qué? Es que siento que voy a ser juzgado. Eso ¿verdad? es cierto, ¿no? Realmente, Se sentía tan juzgado, estaba aquí en el carro él, y no podía entrar en el servicio adentro, él no podía entrar. Entonces estaba en un estado de escapista y a veces hacemos que eso se haga largo, meses, a veces por eso ya no vamos a la iglesia, ya no nos reunimos, o ya no nos queremos topar con el pastor. Y la comodidad de ese tipo de personas que viven con ese miedo evasivo es que pues esperan que se acabe todo lo que se da en esa reunión y todo eso, y a lo mejor es estar alejados y tranquilos, y cuando ya se acabe, pues ya, ahora sí, me voy a incorporar con los que están allí, tener un poquito de plática y todo eso, pero por miedos realmente innecesarios. Incluso a personas que se aíslan adentro de la iglesia, se van atrás de las sillas a esconderse para no tener contacto con personas, decir que ya cumplimos, que ya cumplí con estar aquí, pero no quieren ser confrontados, solamente quieren cumplir con estar ahí, y que no se les predique, o solamente están pensando en que esta predica es para el otro, pero no es para mí, evadiendo siempre. Yo siento que muchos de estos, la confrontación. yo siento que muchos de ese tipo de temores que se han presentado ha sido por traumas que han tenido desde la niñez, porque también muchas personas
van creciendo con este tipo de temores que los tienen acompañados hasta que ya son grandes. Eso es un buen punto. Pero a lo que voy, que desde que eran niños fueron quizás traumatizados con algo Sí. y por esa razón Tal vez ya los ni padres siquiera... dijeron algo, tal vez un maestro les dijo Exactamente, algo. algún maestro, algún Ujú. padres o inclusive dentro de familias disfuncionales que Ujú. ahorita pues, está pasando mucho. Ujú. Muchos desde niños ya son afectados y tienen que pasar por muchas cosas difíciles, pero todo Ujú. eso realmente Dios tiene la solución y Yeah. Dios te puede sanar de Ujú. todas esas Muy bien. cosas. Y digo, Y bueno, nosotros tenemos un versículo bien bonito que Ajá. sea buenísimo. Yo creo que. Y yo quiero compartir ahora esto. Ya hemos hablado de lo que hace el temor y los efectos negativos, pero ahora vamos a hablar cómo es que Dios te puede sanar, cómo es que Dios te puede liberar de Así todas es. estas cosas, te puede restaurar si tú le permites. Así Y yo te es. quiero compartir unas escrituras de la palabra de Dios que si tú las escuchas, yo sé que te va a bendecir. Sé que te va a traer liberación, te va a traer luz, vas a estar tranquilo y sé que esos temores se van a ir. Primeramente, Deuteronomio 31:8, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el Señor te dirigirá, estará contigo y no te dejará ni te olvidará. No tengas miedo ni te amedrentes. Qué bonito dice. ¿Por qué? Porque Dios es el que te está dirigiendo y Él te va a dirigir si tú le dejas, si tú le permites. Por eso es necesario que nosotros nos acerquemos a Él con confianza para que Él nos ayude, ¿verdad? En todas esas cosas. Otro, eso está muy bonito, realmente es el Salmos 27, escrito por David. Jehová es mi luz y mi salvación. Ese es el título de esto. Y nomás voy a leer Salmos 27 del 1 al 5. Pero pon atención y mira lo que dice. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué hermosas palabras. Ese era un hombre que estaba confiando en Dios, que estaba con Dios, cerca de Dios. Y luego dice el 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí una cosa que te está diciendo el versículo 4 es que David, cualquier cosa que le pasara, o si él estaba en guerras, o si tenía enemigos que lo querían afrontar, él siempre se apartaba para buscar a Dios, para estar con Dios, tan importante. Y él tenía esa comunión con Dios. Dios hablaba con él, ¿verdad? Y Dios le decía, ve, porque yo estoy contigo, pelea estas batallas porque yo te voy a dar la victoria, ¿verdad? Y 5, el versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Tabernáculo quiere decir la misma presencia de Dios, estar bajo su protección, bajo sus alas, bajo su sombra. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué hermoso dice, ¿verdad? Y mira, te quiero compartir otras más todavía. Si tú ves, el rey David tenía esta confianza con Dios, de que cuando él estaba con Dios, él era un hombre confiado y fuerte. Por lo tanto, Dios es luz. Y ahora ya para acabar y para terminar y concluir, hay 4 tipos de temores que quiero que sepas. El primero es el temor a Dios. Bueno, si tú lo quieres compartir, Alan. Bueno, sí, mira, uno de ellos es el temor de Dios. Esto es bueno, es importante que lo tengamos todos. Es un temor que no asusta, no espanta, sino más bien que nos acerca a Dios. Esto es el conocer el carácter de Dios, que Él realmente es la confianza y el respeto que
que le tenemos a Dios, es la confianza que que nos va a dar a nosotros estar con Él. Y es algo que debemos de tener, y siento que si realmente tenemos el temor de Dios en nuestras vidas, el temor malo se va. Así es. Ese no Sí. tiene cabida. Y está el temor del hombre, el Así temor de es. miedo que estamos hablando, ¿verdad? Este es el negativo, que debemos de ser libres. Nosotros debemos ser libres de este temor malo del hombre. Sí, ese es cuando una persona tiene miedo a gente mala, perversa, asesina, fea. Pero Dios desea que seamos librados también de ese tipo de temor. Mira lo que dice Hebreos 13:6. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y también lo dice el Salmo 118, versículo 6. Dice así, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Wow. Sí. Por lo tanto, cuando estás con Dios, Dios te ayuda, no tengas miedo del hombre, no tengas miedo de las personas, porque Dios está contigo, Dios es tu defensor, Él te defiende, ¿verdad? Realmente. ¿Y cuál es el otro temor, Halan? El temor a las circunstancias, Eso lo es hablamos, el tenerle miedo al futuro, a las malas noticias, a la crisis. Uh-huh. En Salmo 112, rápido, vamos a leerlo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Uh-huh. Y en Lucas 21, todos estos los estamos apuntando para que los tengan. Lucas 21, 9. No tengan miedo cuando oigan sobre guerras y rebeliones. Todo eso tiene que pasar primero, pero al fin no vendrá inmediatamente. Hay que aprender un poco, regresando a David. ¿Qué es lo que hacía David cuando las cosas estaban mal? Cuando las situaciones alrededor se le venían encima. Uh-huh. Corría hacia Dios. Es algo que debemos de aprender de David. Hay que correr hacia Dios cuando estos temores vienen a nuestras vidas. Cuando el mundo, hay rumores de lo que sea, hay que correr hacia Él. Y yo les animo porque yo les digo por experiencia, yo en los momentos más difíciles de mi vida, yo he corrido hacia la palabra de Dios y he encontrado tanta seguridad que es casi inmediatamente que cuando me meto en la palabra de Dios y leo estas promesas, leo el amor que Dios tiene hacia mí, me siento que me abraza con sus palabras, me abraza con su cariño, que me siento tan protegido cuando estoy con Él. Es algo que no hay nada en este mundo que te va a brindar esa protección. Uh-huh. No van a ser tus padres, no te lo puede dar tu novio, tu esposa, tu esposo. Nadie te lo va a poder dar. Por eso, aprende de David. Él corría hacia Dios. Es la única forma de poder vencer todo esto. Y es la única. Yo no encuentro otra solución a esto. Dios es más grande que todas las circunstancias, así te lo voy a decir. Uh-huh. Y el último, el número 4 es temor a Satanás y a las tinieblas, o los demonios, o espíritus, en fin. Hay gente que vive temerosa del enemigo. Y créeme que dice una escritura en la palabra de Dios que es más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está contigo? Dios. Él es más grande, más poderoso. Por lo tanto, no tengas miedo. Y para concluir, porque yo sé que mucha gente tiene fobias, tiene temores y ha batallado mucho con eso. Uh-huh. Yo te animo a que busques a Dios y te acerques a Dios. Si tienes temores, de qué tipo, no importa el tipo de circunstancia o de tipo de miedo que tengas, si tú te acercas a Dios, Dios te puede fortalecer, te puede librar y te puede hacer un hombre valiente como lo fue Josué en el Antiguo Testamento. Porque Dios le dijo a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y esas palabras te las dice Dios a ti, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, realmente. Y ahora, si tú que me escuchas, si no has conocido a Dios, si no le has entregado tu vida al Señor, yo quisiera que repitas esta oración conmigo.
Si estás allí viéndome, cierra tus ojos e inclina tu cabeza y repite estas palabras después de mí. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado y he vivido en tantas tristezas y soledad y problemas en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Ven a habitar a mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que ya has pasado de tinieblas a luz, que ahora estás con el Señor. Y de aquí en adelante busca a llenarte de la palabra de Dios, busca juntarte con personas que tienen al Señor, que son cristianas, verdaderamente cristianas, y créeme que Dios hará el resto contigo. Así es. Bendiciones, que el Señor te bendiga, que Jehová te guarde y te prospere. Él es bueno. Así es. ¿Quieres comentar algo? Sí, les animamos que busquen la palabra de Dios. Les estamos mandando los versículos ahí para que ustedes vayan. Ustedes que tengan esos temores, vayan y encuentren esos versículos. Están específicamente para vencer los temores. Y vayan, abrácenlos, léanlos esta noche y oren para que Dios empiece a quitar todo eso. Y solamente no es una oración que premeditado, o sea, es algo que tú vas a orar para vencer eso. Y los animamos que se conecten también la siguiente semana. Vamos a tener el último estudio. Espero que esto les haya ayudado. Este es el discipulado número 1 todavía y va a ser el último en la siguiente semana a las 7:30 p.m. Aquí estamos Eddie y Eduardo Chapa y yo, Alan Cruz. Que tengan buenas noches. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones. Dios está con ustedes.